Buenas tardes a todo nuestro público virtual, a este nuevo encuentro que hemos organizado desde la facultad con la colaboración del profesor docente Domingo Arancibia, en el marco de la celebración y finalización del año en que hemos realizado estas actividades recordando los 170 años del primer curso de arquitectura de Brunet de Bains y los 75 años de la creación de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Hoy día nuestros connotados invitados van a conversar sobre esta historia, ¿cierto?, de cómo se instala esta formación y qué resultados han ocurrido en este siglo y medio y más de formación de arquitectos en Chile, a lo que hemos llegado, y esa conversación que sin duda nos parece interesante y que responde a este interés que tenemos desde la facultad de crear estos espacios de conversación y discusión. Voy a presentarles a la moderadora de esta actividad, que va a ser la profesora académica Gabriela Mansi, es arquitecta licenciada de la Pontificia Universidad Católica, está posgraduada en arquitectura efímera en la ETSAB de Cataluña, en Barcelona, y es magíster en didáctica proyectual de la Universidad del Biobío. Actualmente es la recién electa directora del Departamento de Arquitectura de nuestra facultad y coordina el diploma de diseño y producción de arquitecturas temporales. Además ha sido docente y es docente en otras facultades como la Universidad Diego Portales, tiene su propia oficina, es miembro del comité asesor del Ministerio de las Culturas, ha trabajado en la revista CA, en la revista La Federación Panamericana de Arquitectos, con un montón de actividades que ella podrá también detallar en el momento que le toque intervenir. Y ella presentará a nuestros dos invitados egresados de la facultad, Paulina y Albert, con los detalles que corresponden a sus destacadas actividades profesionales. Así que en nombre del decano Manuel Amaya, de la Dirección de Extensión de esta Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, les damos la bienvenida a todos nuestros asistentes virtuales. Agradecemos la iniciativa de nuestros invitados que presentarán ahora y esperamos que tengan una conversación interesante que podrán ver a través del Facebook Live que está ahora siendo transmitido y que también quedará en la página web de la facultad para quienes quieran verlo después. Así que muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Alberto Texido. Hoy día vamos a hablar de los 170 años de la cátedra de Brunet de Bains y de los 75 años de la fundación de la FAO con dos invitados que son absolutamente de la casa. Pero primero, antes de presentarlos, quiero leer un texto que fue el primer texto que cayó en mis manos cuando entré a estudiar arquitectura y que fue entregado por nuestros profesores. Dice lo siguiente, dice: Rafael Dufresne, biógrafo de Leonardo da Vinci, relata la formación artística de Leonardo y su incorporación al taller de Andrea Verrocchio. Nació Leonardo da Vinci en un lugar llamado Vinci, situado al Valle del Etno, más abajo, aunque no muy distante de Florencia, y su padre se llamó Pedro da Vinci. Vistiendo la natural inclinación de su hijo, que entre las ocupaciones de sus estudios siempre se aplicaba a dibujar, resolvió coadyuvar a su propensión y llevarle a Florencia, en donde le puso bajo dirección de Andrea Verrocchio, pintor de alguna reputación en aquel tiempo. Admirado Verrocchio del ingenio de aquel joven, formó de él el concepto de que tanto acreditó después el tiempo, y recibiéndolo por su discípulo, prometió a Pedro de Vinci instruir a su hijo con el cuidado y esmero que debía inspirarle la estrecha amistad que entre ellos reinaba, y según lo merecían a su parecer los agradables modales y costumbres de Leonardo. Como Verrocchio era además de pintor, escultor y arquitecto, tallista y platero, aprendió Leonardo en su escuela no solo a pintar, sino también todas las otras artes que tenían conexión con el dibujo, en las que se adelantó tanto que en poco tiempo dejó atrás a su propio maestro. Esta fue la cita con la cual, como estudiantes de arquitectura, yo vengo de la Escuela de Arquitectura de la Católica, nos hacían la bienvenida. Y de esto vamos a hablar un poco más adelante. Quiero presentarles a dos arquitectos que son de nuestra casa de estudio. Paulina Villalobos, ella es arquitecta, es diplomada en conectividad del Nagoya, Japón, máster de iluminación arquitectónica en la Universidad Tecnológica de Wismar en Alemania, diseñadora de iluminación de la Universidad Tecnológica Real de Suecia, directora de Diaf Lightning, oficina dedicada a proyectos de diseño, iluminación arquitectónica y eficiencia energética, director y cofundador de Anoche Cero, iniciativa internacional para mejorar el futuro de la iluminación de las ciudades,
desde diferentes disciplinas que estudien, diseñen y protejan la noche. Y es miembro del Comité Técnico de Dark Sky Association con sede en Estados Unidos. Muy internacional, Paulina. Y también está con nosotros Albert Tait, que es arquitecto de la Universidad de Chile, máster en arquitectura de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, profesor titular de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Fue director de la FAO entre los años 2005 y 2007, director de escuela también de la Universidad San Sebastián entre el 2007 y el 2012, y el 2012 asume como decano de dicha universidad hasta el año pasado. Ha sido invitado como director de workshop en Perú, Colombia, Guatemala y México, y ha dictado diversas conferencias internacionales donde se destacan de la GSD de Harvard, la Universidad de los Andes de Colombia, el ITESO de México y la Universidad de Ningbo en China. Su actividad académica se complementa de manera paralela con el ejercicio profesional y su trabajo ha sido publicado en Asia, América y Europa. Sea muy bienvenido. Vamos a hablar de la FAO como madre de las otras escuelas de arquitectura, porque a través de la FAO se inicia la enseñanza de la arquitectura en Chile. Los orígenes de la FAO, bueno, mi papá también es arquitecto y mi papá estudió cuando la Escuela de Arquitectura estaba en Bochef, en Ingeniería, en la Plaza Alonso Encilla, una escuela cuyos fundamentos están radicados en una escuela de ingeniería, y que los arquitectos de esa época salían como arquitectos con mención en cálculo. Por lo tanto, había un estrecho vínculo entre la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Ingeniería. Luego la escuela se va al mítico Cerrillos, un mítico Cerrillos porque en realidad todo lo que se cuenta de Cerrillos es una maravilla, una especie como de mundo feliz, donde los alumnos y los estudiantes y los profesores eran tremendamente felices, donde se enseñaba en forma maravillosa la arquitectura al tiempo de los grandes maestros de la arquitectura chilena, y que la verdad es que había un clima muy efervescente que estaba presente en la facultad. Y luego, bueno, viene el golpe de Estado, y con el tiempo la facultad se traslada a su actual dependencia en calle Marcoleta, rehabilitando un antiguo edificio que era un mercado, y permanece ahí hasta el día de hoy. En el tiempo vamos a ver que, bueno, el inicio está marcado por la Universidad de Chile, de lo cual unos años más tarde se funda la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica. Luego vienen en el fondo una serie de otras escuelas que provienen también de la Universidad de Chile y que van a ser la sede de la Universidad de Chile en provincia. Luego viene nuevamente el golpe de Estado y la ley de dividir para gobernar, en la cual la Universidad de Chile se vio tremendamente fragmentada por ser un organismo pensante. Y luego, durante la época del régimen de Pinochet, viene la irrupción de las universidades privadas con la democratización, de alguna manera, pagada de la educación superior. Quiero saber cómo aprendieron, cómo fue vuestros primeros años, porque generalmente uno enseña como a uno le enseñaron. ¿Quiénes fueron los que les enseñaron y qué es lo que se aprendía en la FAO en la época de ustedes? Paulina. Ay, mira, yo entré el siglo pasado a estudiar en Marcoleta, y la verdad para mí fue como un shock cultural, todo, porque yo venía de Salvador, que coincidentemente Albert también vivió en Salvador. Éramos medio vecinos porque estábamos a 2 cuadras de distancia. Y para contar como anécdota, yo jugaba con Ian cuando éramos chiquititos, que es el hermano también arquitecto de Albert. Entonces me acuerdo que llegué como de Salvador, de partida me daba miedo tomar la micro, por lo tanto yo me iba caminando a la escuela, y los santiaguinos tenían una personalidad tremenda, yo no, y me daba miedo todo, me sentaba en la última fila, los que eran santiaguinos preguntaban con el nombre y apellido a la profesora, hola, qué sé yo, Lili, contéstame esto, y como yo venía como de educación pública, era una especie de distancia muy grande que había con el profesor para preguntarle y todo. Yo creo que el primer año fue bastante rudo,
no lo recomiendo como método pedagógico. Y después del segundo año, que repetí, obviamente, ahí entendí. Y una de las cosas interesantes es que yo creo que el proceso de aprender el método de diseño, que es un método para poder desarrollar proyectos de arquitectura o de iluminación o otros tipos de disciplinas que están vinculadas al método de diseño, es la gran virtud de la enseñanza de la arquitectura, porque te sirve como una herramienta para hacer otras cosas, y en el fondo el taller era súper relevante. Yo recuerdo con cariño dentro de mi formación el primer año a Marcela Pisi, a Brugnoli, a Fernán Mesa, que hacía medios de expresión. Ahí también Albert fue ayudante mío en dos oportunidades, en segundo y en cuarto. A Sartori, Alberto Sartori, que fue súper importante, como también como para entender la arquitectura de una manera un poco menos, o sea, era seria, pero con otras herramientas. Y yo creo que yo entendí en cuarto año el concepto de calidad espacial. Este tema de poder transformar tu mente de 2D a una explosión en entender el espacio de otra manera. Entonces yo creo que ese es mi... Bueno, tengo muchos, se me pueden olvidar profesores. María Beltrán. María Beltrán también para mí fue un referente, súper importante. Yo creo que en esa época nosotros teníamos maestros, que es Sí. muy distinto a cómo están viviendo los chicos hoy en día su realidad. Bueno, yo desconozco un poco, yo dejé el pregrado hace un par de años y yo iba muy puntual a la universidad, entonces como el proceso en que está actualmente no estoy tan familiarizada, pero a mí yo recuerdo este seguimiento con la Maruja Beltrán que me recomendaba libros, no sé, estaba siempre presente, y María Isabel Tuca también fue importante. Eso por mi lado. Ahora, Albert, que... Sí, hola, buenas tardes. Gabriela, Paulina, gracias por la invitación. Aprovecho de saludarte, Gabriela, y desearte mucha suerte en este periodo que comienzas como directora de departamento, un bonito desafío, que te vaya muy bien. Muchas gracias, estoy muy contenta. Qué bueno. Yo, la verdad, mientras hablaba Paulina, me acordaba de una serie de cosas, pero en general coincido contigo, porque creo que fui muy afortunado, primero, de estudiar en la Universidad de Chile. Segundo, muy afortunado del momento histórico en que me tocó estudiar, tanto del país como de la escuela. Era un momento donde habían maestros muy importantes y era un momento donde el país transitaba desde un régimen oscuro a recuperar la democracia. Entonces, fueron épocas muy intensas y muy apasionadas, ¿no? Efectivamente, claro, yo tenía una formación escolar bastante diversa, porque yo viví en El Salvador, que guardo los mejores recuerdos de ese periodo de mi vida. El papá de la Paulina es amigo de mi papá es geólogo, tu papá, Paulina, es ingeniero en minas, ¿no? Es ingeniero hidráulico, pero se juntaba con puros biólogos, entonces siempre... Claro, y El Salvador era como una especie de mundo ideal, era como un club en una ciudad artificial. Hay algunos datos que hay influencia incluso de Oscar Niemeyer en la planificación del campamento, porque en realidad es una ciudad pequeña que es más bien un campamento minero. Y claro, ahí habían dos colegios nomás, y yo con la Paulina íbamos al colegio coeducacional número 14 y estaba el número 1, que era para los más grandes. Y bueno, volví a Santiago y estudié en el Santiago College, que es un colegio muy de burbuja, y
entro a la Escuela de Arquitectura de la Chile y claro, fue cruzar ese umbral de Marcoleta 250, fue un momento muy, muy importante en mi vida. Me encantó la arquitectura, el ambiente, genuinamente. Y a mí me influyeron muchos profesores, pero en particular, así como tu relato del comienzo, yo creo que tuve muchos profesores, pero si pudiera reconocer a un maestro era don Alberto Sartori, a quien acompañé después 8 años como ayudante. Y creo que tenía una gran virtud, que era esa capacidad de transmitir emoción, amor, pasión por la arquitectura, que es algo que hoy día lo veo un poco distante y diluido en el tiempo. Yo creo que al igual que el momento de oro de Cerrillos, probablemente el secreto de ese lugar tiene que ver con algo que experimenté más tarde en New Haven, en la Universidad de Yale, que es un campus muy compacto, una ciudad muy pequeña, y la vida universitaria es muy intensa. Es decir, yo he escuchado a profesores que iban a Cerrillos y era tan largo el viaje en micro que uno permanecía todo el día en la facultad. Y hoy día, digamos, los talleres son lugares casi como de consultoría. El taller como lugar de trabajo, desde la aparición de los computadores, fue abandonado. Y yo creo que ahí la escuela perdió una energía muy, muy importante, que a diferencia de otros lugares que las conservan, que hoy día son instituciones referentes en la formación de arquitectos, como la misma Escuela de Arquitectura de Yale o el GSD de Harvard, o qué sé yo, no sé, la Bartlett o la Architectural Association, son lugares donde los estudiantes permanecen en el lugar, ¿no? Una vez le escuché a Enrique Walker que decía que el gran éxito de la Architectural Association es que tenía un bar al medio de la escuela donde los profesores se reunían, digamos, a conversar con los alumnos. A conversar con los alumnos y entre ellos también. Dicen que las conversaciones más interesantes ocurren en los lugares menos adecuados. Y algo de eso es verdad. Yo le tengo mucho cariño a la facultad. Soy profesor desde el año 99 y ayudante desde tercer año. Por lo tanto, yo calculo que deben ser como 3 décadas las que he hecho clases de manera ininterrumpida. Salvo el periodo que estuve, digamos, haciendo mi programa en Estados Unidos. Siempre he visto la escuela, a veces desde más cerca y a veces un poco más en perspectiva. Y creo que la Escuela de Arquitectura de la Chile es única. Y tiene virtudes que ninguna otra podría llegar a siquiera comparar, ¿no? Esa riqueza, esa diversidad, esa experiencia universitaria, para mí fue trascendente en mi formación como arquitecto y también en mi formación como persona. Bueno, yo cuando entré a estudiar arquitectura estudié 1 año en la FAU. No me fue tan bien, así que ahí me tuve que cambiar. Pero de las cosas que recuerdo, sí, porque entraban 300 y quedaban 70. Era una especie como de carrera de caballo, así en que ganaba el más fuerte, el que tenía más templanza interior. O sea, realmente era una carrera así como que tú sabías que había un cortadero de cabezas que estaba ahí presente, y a mí la verdad es que en geometría y en física no me iba tan bien. No, y además tenía una malla curricular muy rígida. Horrible. O sea, era anual, reprobabas una asignatura y tenías que hacer todo de nuevo. Todo de nuevo. Claro. Una asignatura. Yo me acuerdo de Oportus, profesor de geometría, que empezaba a llamar, entregando las pruebas, y decía, vamos a empezar con los 1. Ya habían entregado 20 unos. 1, 1, 2, otros 10, 1, 2. Yo llegaba al 1,7 y decía, qué horror, o sea, con esto no voy a ninguna parte.
Pero sí lo que me acuerdo en forma muy fuerte es que yo creo que permanece hasta el día de hoy, porque uno cuando va a la universidad no solamente aprende de sus maestros, sino que también aprendes de tus compañeros. Es la tremenda vida universitaria que me parece que la FAU tiene hasta el día de hoy, en que uno se forma más en los pasillos, bueno, hoy día mucho más en las pircas, pero creo que esa vida universitaria entre los compañeros era tremendamente fuerte, que cuando entré a la Católica era otro segmento social de estudiantes, eran todos muy mateos, yo echaba de menos un poquitito el jolgorio de la FAU, que era mucho más ameno y mucho más diverso, del cual tú aprendías en realidad de muchas personas. Oye, a mí, yo me acuerdo que a propósito de esa vida de taller, que cuando yo entré a primer año, entramos, creo que éramos 54 o 56 en primero y quedamos 14. ¿Viste? De esos 14 yo era quedar, yo estaba repitiendo, pero estaba. ¿Cachai? Entonces era bien, bien rudo, pero ese era el contexto y el mundo que conocí. Y también me acuerdo, por ejemplo, que desde segundo año en adelante yo vivía en la facultad. Nos quedábamos, para las entregas era llevar sacos de dormir y quedarse a dormir. Entonces era una especie de hermandad también, porque para las entregas de taller, que era como una semana de trabajo rudo, las noches uno las pasaba de largo trabajando con todos tus amigos y compañeros y ahí se armaban, qué sé yo, fiestas espontáneas que duraban un ratito porque después había que volver a concentrarse y eso era, por un lado, como de una precariedad aventurera, porque siempre era sentirse que uno estaba en una especie de aventura, durmiendo en el piso o cosas así bien, que ahora suenan bien, no sé, poco cómodas en el fondo, pero era muy notable eso. Y no quiero, porque nombré profesores, pero en realidad para mí fueron muchos, porque no puedo dejar de nombrar a Juan Sabaj y Andrés Bail, que también me apadrinaron un montón. A Oscar Ortega, que ya no está con nosotros, que también fue mi primera ayudantía oficial como docente. Así que, y al Beto Elias, que también fue como maestro. Ya, ahí cerré mi pregunta pendiente, pero el tema de vivir, de armar esa hermandad que era súper necesaria, o sea, importante para construir, o sea, eso de aprender del maestro, pero además de estar comparando tu trabajo con el otro constantemente, que lleguen, te ayuden con temas. De hecho, el proyecto de título, por ejemplo, era una especie de maratón de colaboración. Tú sabías que alguien estaba con el proyecto de título y iba una especie de manada de amistad a visitar a lo que sea, a cortar palitos o ayudarte en el dibujo. Era una cosa bien de familia. Esto es súper bonito de recordar. Albert mencionaba algo en relación al espacio adelante, que era en Estados Unidos, ¿no? Una escuela que en el fondo tenía un bar y que el bar concurrían profesores y estudiantes. Me tocó el año 2010 ir a una escuela de arquitectura en Barcelona, la Escuela de Arquitectura del Vallès, donde estaba recogido todas estas observaciones que tú estás haciendo, Paulina, en relación a que el espacio, estaba el espacio del taller, pero estaba el espacio comunitario, donde había un gran living, donde había lugares para los computadores, donde había máquinas dispensadoras de alimentos y otras cosas, en que en realidad la escuela como espacio se armaba como una especie como de hogar, donde estaba esta manada y el espacio en el fondo daba origen a este encuentro, si tú quieres, que es forzoso, pero que es súper necesario, porque la arquitectura no solamente se aprende desde la enseñanza del taller o desde el proyecto mismo, sino que se aprende también desde la conversación arquitectónica también. En ese sentido, el espacio también afecta a las formas de enseñanza. Es muy, muy bonito lo que dices respecto de que los estudiantes no solamente aprenden de los profesores, yo creo que los estudiantes aprenden
incluso más de sus propios compañeros que de los profesores, porque generalmente, o por lo menos cuando yo estudiaba, los estudiantes están mucho más vinculados con las vanguardias, por una cosa natural. Entonces, habían desafíos. Incluso habían ciertos grupos de poder del conocimiento. Yo me acuerdo que competíamos en las entregas, había un grupo con el Pancho Bustamante, que eran los Arqui 100, y nosotros éramos los Architectural Boys, y siempre como que competíamos por las entregas. También visitábamos mucho las entregas entre los talleres. Había una suerte de comunidad, se sabía cuando había una entrega interesante y la gente concurría a verla. El taller de Alberto Sartori siempre se agolpaba de gente como las misas los días del domingo, porque a todos les gustaba ver el espectáculo de su cátedra, porque era un verdadero actor, ¿no? Era un taller, digamos, muy magnético. Yo tuve además la posibilidad y la oportunidad de hacer un viaje con 16 estudiantes, el año 89, que lo dirigió Alberto Sartori con Leopoldo Prat. Y viajamos por un mes a distintas ciudades. Estuvimos en Nueva York, estuvimos en Boston, Chicago y San Francisco. Y éramos un grupo de 16 estudiantes. Y creo que ese viaje fue tan inspirador que de esos 16 estudiantes, hoy día 14 son profesores, ¿no? O sea, se mantuvieron vinculados con la academia. Y sería increíble que eso, digamos, fuera parte del currículum. Sería fantástico que todos los estudiantes pudieran tener un viaje de esa calidad. Porque, claro, son experiencias que son muy, muy, muy únicas, ¿no? Y en un momento, yo estaba en tercer año cuando tuve ese privilegio, pero fue muy, muy, muy marcador. Sí, yo concuerdo con eso. Yo estuve en una generación muy potente en la Católica, en que yo era compañera de Alejandro Aravena, dos más adelante estaba Smilian y Plotz, uno más abajo, Sebastián Irarrázaval, en una especie como de constelación de estrellas que se habían juntado ahí simultáneamente, y también nos pasaba exactamente lo mismo. O sea, se pasaba la voz cuando había una corrección de taller de uno de estos próceres, y uno se agolpaba en las puertas para ver las entregas de estos chicos, porque uno aprendía. Yo por lo menos de Alejandro Aravena tengo una cosa de escuchar cómo llevaba adelante el proyecto, cómo lo abordaba, y desde ese aborde que era tan cotidiano y tan simple, me parece de repente que era mucho más valioso que las charlas de taller o las entregas de taller. Yo creo que yo por lo menos creo que aprendí mucho de mis compañeros. Fue un aprendizaje mayor. Yo creo que los tres estudiamos en una época análoga, previa a Internet. Quizás tú, Paulina, alcanzaste ya a dibujar en AutoCAD, pero nosotros Sí. somos la generación del Rapidograph, ¿no? Pero Entonces, en mi generación, yo entregué en AutoCAD, pero éramos pocos los que entregamos en AutoCAD. Era una especie también como de vanguardia. Claro, y yo creo que eso ayudó mucho, esa lentitud o esa escasez de información que hacía mucho más apreciable las publicaciones. Era una época donde se leía, donde sabía cuando había llegado la última Casabela, donde la biblioteca estaba constantemente siendo revisada, donde asistíamos a ciclos de charlas en la Católica, Arquitectura al Día, me acuerdo. Entonces, yo creo que esa, digamos, situación de precariedad fue muy favorable comparado hoy día que hay un exceso de información, ¿no? Y creo que quizás eso marca como el fin de una era, que yo probablemente fui de las últimas generaciones de tablero, ¿no? Mi proyecto de título lo dibujé a mano. Entonces, creo que eso acompañaba una suerte de, yo diría, de esfuerzo por saber lo que estaba pasando.
De hecho, me acuerdo que Sartori muy generosamente a veces llegaba con un maletín como de visitador médico cargado de libros y te prestaba un libro que él lo escogía para ti el fin de semana y se lo tenías que devolver el lunes. Y tú te llevabas eso a la casa como si fuera un tesoro, ¿no? Y hoy día veo que en ese sentido hay menos interés o hay exceso de información, que probablemente hace que el mar del conocimiento sea como una mancha de aceite en el agua, es decir, que brilla con muchos colores, pero tiene muy poco espesor, ¿no? Sí. Ahora, es súper interesante este paso como de lo análogo a lo digital, porque, bueno, como dice la Paulina, al principio era como una élite que la dominaba, pero poco a poco fue creciendo. Llega Internet, porque antes de que llegara Internet ya está AutoCAD, y se empieza a producir ahí una especie como de desenlace en que el tema de la representación en arquitectura pasa a ser un tema bastante estudiado durante los años 90 y al principio del 2000. Y que me parece, el otro día me entrevistó un estudiante a raíz de los medios digitales y de toda una terminología que yo la verdad es que me superó, porque no sabía de qué me estaba hablando. Pero que me da la sensación que la evolución de los medios digitales hoy día está absolutamente a años luces, por ejemplo, del tipo de representación que nosotros teníamos en nuestra época. Sí, pero también, como dice Bruce Mau, el único problema del software es que todo el mundo lo tiene. Yo creo que eso ha ayudado de alguna manera a democratizar los concursos, por ejemplo. Porque antes, y homogeneizar la gráfica. Claro, Sí. es decir, concursar era imposible con una oficina consolidada por temas presupuestarios. Hoy día un concurso lo puede ganar un grupo de 3 estudiantes trabajando en la mesa del comedor de la casa y tener un nivel de representación comparable al de una oficina, digamos, consolidada, de prestigio, con presupuesto. Entonces, en ese sentido, yo creo que las técnicas de representación efectivamente han evolucionado positivamente, porque de hecho, creo que los estudiantes hoy día tienen talentos diferentes. ¿Ah? Yo no soy un romántico que insiste en el dibujo como la herramienta esencial. Hay personas que son capaces de representar de otra manera realidades con mucho mejor resultado, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido ha sido un avance interesante, ¿no? Sí, pues no, y te permite como verificar muchas posibilidades sin tanto esfuerzo. O sea, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, y eso se puede hacer de manera más veloz y ayuda, yo creo, a la creatividad y la innovación también. Sí, yo creo que también en relación a las especializaciones, me parece que eso de alguna manera se venía dando en arquitectura, pero la generación nuestra parte especializándose y adquiriendo en el fondo mayores conocimientos a partir de un pregrado que es como la base, y desde ahí hay una especie como de upgrade. Paulina, ¿qué te llevó a realizar estudios de iluminación? Porque en el fondo hay toda una generación que empieza ya a especializarse y desde ahí no ha parado. Hoy en día es inconcebible tener solamente un grado de pregrado y no tener un grado de especialización. Claro. Mira, son varias explicaciones. Primero voy a dar la explicación romántica, y después voy a dar otras explicaciones políticas, sociales, no sé, personales. Pero el tema es que a mí me iba bien en arquitectura, yo era matea, de hecho fui mejor promedio de taller en cuarto con Albert de ayudante y Sartori de maestro, me iba bien. Me gustaba, rayaba con el tema de la arquitectura. Me tocó trabajar primero con Andrés Bail, que me invitó a su oficina, y después me gané un pequeño concursito para hacer un centro cultural en Quilicura. Cosa que te decía, nunca jamás va a poder hacer un centro cultural. Yo tenía, no sé, 24, 26, no me acuerdo, pero era chica, inmadura, pero muy talentosa según yo. Hice el proyecto de arquitectura.
sola, en el fondo. Y ahí me di cuenta que no sabía nada de luz para hacer, por ejemplo, las salas de exhibición. Y decidí buscar cómo especializarme. Buscando recién, todavía no existía ni Google, existía Yahoo, me acuerdo, entonces buscaba en Yahoo dónde estudiar exclusivamente iluminación. No había en ninguna parte, excepto en Alemania, que era 2 años exclusivamente de iluminación arquitectónica, y por eso postulé y me fui a Alemania. De hecho, yo fui la segunda generación, la primera habían sido 5 personas, y con nosotros también estaban como experimentando en esa escuela. Pero por otro lado, en ese momento cuando yo salí, hubo una crisis. Entonces todos mis compañeros y amigos no encontraban trabajo, y yo tenía trabajo. Y empezó una cosa que se llama el crédito Corfo, que era un crédito como el CAE, también, no sé, tú pedías 6 y terminabas pagando 9. Fueron con el crédito Corfo a estudiar fuera de Chile. Por un año, casi todo el mundo iba a Barcelona, volvían con 1000 aventuras, y yo seguía trabajando en el Centro Cultural de Quilicura. Igual, pero y los otros, entonces también era esta cosa tan interesante poder viajar. Y por otro lado, yo descubrí la corrupción trabajando en la municipalidad de Quilicura, como la corrupción del gobierno, de cómo se ven los proyectos, cosas de licitaciones, y me dieron ganas de irme al lugar con menos corrupción del planeta, porque a mí me afectó profundamente, profundamente. Entonces, en ese tiempo decía, el país con menos corrupción del mundo era Finlandia, y esta universidad tenía convenio con Finlandia, y ese era mi objetivo, de conocer un mundo sin corrupción, que no existe todo esto, pero fueron estas 3 cosas. Y estuve en Alemania para ser mejor arquitecta, pero de alguna manera me fascinó el tema de la iluminación. Después yo fui a estudiar a Suecia, lo mismo, con una beca alemana, y después me dediqué a perseguir maestros. Entonces, en ese sentido, cuando volví a Chile, volví pensando en dedicarme exclusivamente a la iluminación arquitectónica, cuando era un tema nuevo, y porque también, si vemos nuestro contexto histórico de Chile, había una sobrepoblación de escuelas de arquitectura. Entre medio, yo fui, o sea, cuando volví al año me invitaron a ser directora de la revista CA, cargo que estuve 3 años, y la revista le fue muy bien en ese tiempo, y ahí hicimos un estudio, como investigábamos por tema, de las escuelas de Chile. Habían en ese momento 44 escuelas de arquitectura, estoy hablando del año 2007-2008. 44 escuelas de arquitectura, donde habían aproximadamente, yo creo que el número debe estar por ahí, 10.000 estudiantes de arquitectura, o sea, 10.000 personas estudiando arquitectura, lo que hace que el mercado o nuestro contexto, el valor de la profesión no sea la que se merece. Entonces, de alguna manera, yo creo que eso también es un hecho social que obliga a especializarse. Porque para dedicarte a la arquitectura tienes que tener muy buenos contactos, o ser extremadamente talentoso y con buenos contactos para poder vivir de eso, con ese nivel de competencia. Con 10.000, o sea, el cálculo que hacíamos es que habían en ese año más personas estudiando arquitectura que todos los arquitectos que habían salido desde que se fundó la primera escuela hasta ese momento. Entonces, son varias cosas. Ahora, yo me siento absolutamente fascinada con el tema de la iluminación ahora, pero no es una vocación que yo busqué de manera preliminar, sino que fue esta concatenación de hechos de la especialización.
Ahora, todo es fascinante, todo tiene, cuando uno llega a un estado del arte, yo creo que todas las áreas o disciplinas vinculadas, y yo insisto, a este proceso de diseño, se tocan en el mismo punto, que es, no sé, desarrollar lugares como ciudad o arquitectura en función de la calidad de vida, de hacer como un mejor contexto para todo, y con, no sé, teniendo presente el medio ambiente y todas estas cosas que ahora estamos mucho más conscientes de sus consecuencias. Albert, ¿para ti cómo fue la decisión de irse para afuera? Sí, antes quería comentar que la Paulina dice que ella no lo tenía planificado, pero yo me acuerdo del proyecto que fue probablemente el proyecto angular en su formación como arquitecta, que era no me acuerdo cuál era el programa, pero era una casa que era completa, se movía entera por dentro. Era parecida a la casa Schroeder de Rietveld, en que los paneles se movían, y claro, hoy día lo que hace la Paulina es mover en el sentido de alterar el espacio con la luz, sin modificar sus dimensiones. Entonces, probablemente hay una relación oculta que Estaba ahí en el subconsciente. la Paulina no lo ha integrado. Pero mira, era un tiempo muy distinto. Irse a estudiar afuera era algo muy exótico, porque digámoslo francamente, en el gobierno militar no había mucha, digamos, apertura cultural, y digamos, los programas, las becas eran muy, muy escasas. Entonces era una suerte de aventura salir. No había tampoco mucha información. Yo me acuerdo que mandé a pedir por correo una especie de páginas amarillas de las universidades que habían en Estados Unidos, y claramente a mí me había marcado mucho el viaje que hicimos a Estados Unidos. Y cuando entré a la escuela Paul Rudolph en New Haven, fue un momento importante. Me gustó mucho la escuela, pero también habíamos visitado Columbia, Harvard, qué sé yo, y yo tenía esta idea probablemente de estudiar afuera porque mi papá, cuando yo era chico, nos fuimos a Berkeley. Mi papá hizo su magíster en geología. Y uno tiende como a idealizar ese pasado, ¿no? Y coincidentemente, las cosas siempre se mueven por amor. Yo tenía una novia gringa en esa época, que era de Berkeley y estudiaba arquitectura. Entonces yo tenía más o menos, tenía la motivación para tratar de obtener las becas, que eran muy, muy escasas. De hecho, se llamaba beca Presidente de la República, y te la daba el presidente en el Salón Mombaras de la Moneda. Y eran un puñado de estudiantes de todas las disciplinas que alcanzaban como para que el presidente le diera el diploma a cada uno. ¿Quién te la dio, Albert? Frey. La dio Eduardo Frey. Y claro, yo no averiguaba, yo sabía que un arquitecto de la Católica de apellido Luna se había ido a hacer un magíster, averigüé que había una beca que era la Fulbright, porque con la Presidenta de la República no alcanzaba, entonces las tenías que juntar. Era toda una odisea, y José Antonio de Frutos se fue a España, a la Politécnica de Madrid. Un año anterior, Enrique Walker se había ido con una beca del British Council. También era otra posibilidad, pero no era fácil, o sea, no estaba institucionalizado. Y tú te ibas al absoluto, digamos, misterio, ¿no? Y la verdad, yo hice un viaje muy bonito por tierra en Estados Unidos, y hice como una lista de universidades que me interesaba conocer. En ese minuto, mi primera prioridad era SCI-Arc, que era
una escuela de arquitectura en California, donde habían arquitectos que a mí me importaban mucho en ese momento, como era Michael Rotondi o Tom Main, Frank Israel, que murió, pero había toda una onda como con la nueva arquitectura californiana, y viajé por tierra recorriendo distintas escuelas, Rice, fui a Washington, en la Universidad de Washington en Seattle, fui también a Columbia, bueno, y ahí hice como todo un mapeo y tenía mis preferencias. Y claro, en ese minuto tuve la suerte de quedar aceptada en todas las postulaciones. Y en ese minuto justo hubo un quiebre amoroso con la novia que tenía en esa época, y ella entró a SciArc. Entonces dije, bueno, ¿cuál es el lugar más lejos? Y era en Connecticut. Y terminé que fue muy bueno finalmente, porque creo que era una decisión importante. Ahora, Francisco Moure, también egresado nuestro, gran arquitecto, fue, digamos, a SciArc, y fue una experiencia extraordinaria. Pero ya empezó como a mutar hacia otro tipo de arquitectura más experimental, especulativa, digital, qué sé yo, que a mí la verdad no me interesaba mucho. Y claro, fue un poco así como llegué a este lugar, que primero es interesante como experiencia, pero también New Haven está rodeada de arquitectura extraordinaria. O sea, mi banco daba a una ventana donde al otro lado está dos edificios de Louis Kahn. El primero, que es la Galería de Arte de Yale, y al frente la Galería de Arte Británico, que es la primera y la última, porque la del frente no alcanzó a verla terminada porque murió en la estación de Pensilvania. Lo encontraron muerto en el baño, le dio un ataque al corazón y estuvo varias horas en la morgue sin que nadie pudiera identificarlo. Entonces, esa fue un poco la historia de por qué, cómo llegué a este lugar. Pero yo creo que se combinan muchas cosas, porque está, por un lado, la formación de pregrado, que es muy sólida en la escuela, porque allá te encuentras con estudiantes que no tienen necesariamente un background profesional. Yo tenía una compañera que era una japonesa, que era asistente de Issei Miyake, tenía otro que había trabajado como tramoyista para la película Titanic, o sea, y tenían minors en arquitectura, y que no sabían dibujar planos, pero lo que era interesante eran las discusiones que se producían, y eran personas de extraordinario nivel, ¿cierto?, intelectual. Ahora, combinado con eso, yo tuve además la suerte de tener a referentes importantes, que son 4 arquitectos, de los cuales yo aprendí cosas distintas, pero que los 4 compartían una mirada común respecto de la pasión, de la relación de pasión que tenían con la arquitectura. Uno fue mi primer jefe, que fue Gonzalo Mardones. Tuve mucha suerte de que me aceptara en su estudio, y estuve 4 años con él antes de irme a estudiar. Luego, cuando volví sin ni uno, y ahí Juan Sabaj me aceptó en su oficina. Trabajé un corto tiempo, y también finalmente con Cristian Bosa. O sea, fueron, yo diría que son como los 3 maestros que afortunadamente pude conocer en distintos momentos, y de quienes aprendí distintas cosas. Estamos en los años como 2000, nos faltan 20 años de traspaso. En ese tiempo, bueno, hay desarrollo profesional por cada uno de los lados, pero
Albert sigue haciendo clases y la Paulina de a poco se fue incorporando como profesora de posgrado en la FAO. Quiero saber cómo ven la FAO desde esta experiencia o desde esta experiencia como biográfica que hemos estado contando hoy día. ¿Cómo está la FAO hoy día? ¿Cómo la perciben ustedes? Yo, como soy una profesora, lo había comentado, yo llego al postítulo a la hora, hago mi clase y me voy. No tengo una vinculación con el mundo de la FAO como antes. Y en ese sentido yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Porque yo podría hablar de las cosas, o sea, desde cosas que no, como que no te da la bienvenida. Por ejemplo, me acuerdo que una vez pedí entrar a la biblioteca para poder organizar algo y no me dejaron entrar porque era una... No tenía, no sé, que usted no es de acá, así que no puede entrar. Era, uy, pero si soy, te lo juro. O no tener conexión a internet, por ejemplo, con una no sé ahora, pero así este año se resolvió, pero no había como un internet abierta o un lugar para poder, así como el bar que hablaba Albert de la Architectural Association en Londres, un lugar donde tú estés y puedas conversar o con alumnos o con los profesores, como donde uno puede estar y abrir el computador o revisar algo, porque ahí se hacen estas conversaciones casuales, como se empieza a hacer un poco comunidad. Y yo creo que esas son cosas como potenciales, el potencial que tiene de un montón de gente interesante que está dando vuelta, pero que falta un lugar de convergencia donde estas cosas se pueden dar espontáneamente. Esa es mi visión, porque yo veo la gente que entra al postítulo, es gente con hambre de conocimiento. A mí me encanta hacer clases porque los alumnos y las alumnas son súper, no paran de hacer preguntas, son súper interesantes. En todos los postítulos, creo que hago como 4, es súper, súper interesante y se están haciendo cosas interesantes. Entonces, quisiera hablar, si me puedo escapar un poquito de la respuesta, porque cuando hace un ratito recién Albert hablaba de las entregas y yo en mi experiencia, yo he hecho clases en algunos otros países y de eso hay cosas que se pueden rescatar y traer a la FAO, que por ejemplo en Suecia, yo estudié en la KTH y después fui durante 6 años a hacer clases al magíster como en formato seminario, era unos días y después nos quedamos corrigiendo con los alumnos, etc. Hay un día que es que se hace la entrega, las entregas de taller son públicas. Y allá hay entregas de arquitectura y entregas de diseño de, qué sé yo, 3 universidades que se publican en el diario, es una noticia de la ciudad. Y la gente va como en una peregrinación a ver a todos los estudiantes peinaditos, con sus mejores pintas, con sus proyectos mostrándolos, y cualquiera les puede preguntar. Y era una cosa tan entretenida y que hace que la comunidad además aprenda, vean cosas interesantes. Y yo me imaginaba, bueno, cuando era además directora de la CEA, hicimos un par de números especiales de proyectos de título, porque a mí me pasaba que se generan cosas tan interesantes que después investigación, que implica la investigación y el análisis para resolver un problema, donde la arquitectura, la propuesta, por ejemplo, de título resuelve un problema desde un problema social, a través de la infraestructura, o plantea una nueva forma de abordar algo que tú no sabías que necesitaba, pero se necesita, o da valor, etc. Esa investigación se muestra, te puedes sacar un 7, se vota y se olvida.
logramos hacer un par de números de proyectos de título y todos esos trabajos podrían ser parte de una exhibición pública, que yo me lo imagino como un sueño, que es copiable de esto que se hace en Suecia. Que es como, o sea, es como tener un objetivo futuro y compartes los sueños que se desarrollan en la FAO. Con la comunidad. Claro, claro, y permite a las otras personas soñar también y plantear, ¿cómo se llama? Cuestionarse la importancia de la arquitectura como un factor relevante dentro del desarrollo del país. O sea, es público, es un acto público, con una conversación pública. Claro, no sé, yo no no soy profesora estable, pero de repente me piden corregir proyectos de título de manera voluntaria, ya, bueno, entonces yo veo que hay unas cosas que son relevantes a nivel país que podrían postularse a estos fondos de desarrollo regional, se le podría mostrar a un alcalde, una alcaldesa, pero quedan ahí, se muestran, se derrugan y se olvidan. Eso yo lo encuentro un potencial tremendo. Y sobre todo ya que estamos frente como bueno, estamos evidentemente frente a un cambio de época, de era, en el cual inclusive vamos a cambiar nuestra constitución. Tal vez podríamos hacer una especie como de acto refundacional en la FAO, de cuestionar lo que venimos haciendo durante 175 años y tal vez dar un vuelco. ¿Qué piensas tú, Albert? De cómo veo a la escuela hoy día, mal, pues. Creo que la escuela está secuestrada, hay una obesidad administrativa, hay más profesores de los necesarios. De hecho, el presupuesto se consume solamente en honorarios de profesores. No hay para hacer nada más, no hay para invitar a un profesor, no hay recursos para nada, porque siempre está en números rojos. Entonces, hay primero una anarquía total en lo administrativo. Después, creo que, a diferencia de la católica, que sabe, digamos, reconocer, promover y entender que sus talentos son parte de su fortaleza, mientras no logremos hacer eso, vamos a seguir perdiendo por vocobre, ¿no? O sea, tú ves la católica, la Alejandra Celedón llegó, la primera doctora de la Architectural Association en Chile, llega a la FAO, no la reciben en la FAO, o la reciben tan mal que termina en la San Sebastián y después en la Católica. Luego se gana el pabellón de Venecia y, digamos, la Católica capitaliza todo este potencial. Entonces pasa lo mismo con otros talentos, que profesores notables que están alejados de la escuela. Emilio Marín acaba de ganar el pabellón y nosotros lo vamos a ver de lejos, ¿no? O sea, y es un egresado de la escuela. No hay ninguna empatía hay mucha, diría yo, todo lo contrario a la empatía, hay mucho celo o desconfianza, ¿no? En los departamentos. Ven a los talentos nuevos casi como una amenaza y son prácticamente repelidos. Y lo más grave que creo yo es que la escuela, con toda la capacidad humana, académica y de estudiantes que tiene, no tendría ningún problema para tener, digamos, la visibilidad que merece. Pero para eso necesita un proyecto. Y yo siento que la escuela es un poco anárquica en ese sentido y no hay un proyecto. Cada célula funciona de manera inorgánica, ¿no? Por ejemplo, no hay una editorial, no hay una canalización de las publicaciones, ¿no? No hay una evaluación tampoco de las investigaciones, no sabemos la calidad, podrían ser puras publicaciones de la irrelevancia, quizás, ¿no? Y hay todo un sistema, digamos, de validación, digamos, para que la situación siga como está, ¿no?
hay profesores que se han rotado todos los cargos y siguen en la escuela y yo no lo entiendo, ¿no? Hay profesores que deberían estar haciendo taller y no están haciendo taller. Y hay profesores que están haciendo taller y no deberían estar haciéndolo. Entonces yo creo que falta una mirada autocrítica, y no como una amenaza, sino que decir, ok, ¿qué tipo de escuela somos? ¿Qué tipo de escuela queremos ser? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Porque aparentemente no veo esa intención, ¿no? Creo que ha sido reconfortante en este último tiempo ver cómo, gracias, ¿cierto?, a los contactos de gente que, como la Paulina, trae el mundo a la facultad, hemos logrado conferencias de extraordinario nivel. Hemos tenido, no sé, tuvo una entrevista a Bernard Tschumi que hizo Enrique, y me acuerdo que, o sea, el último parecido que vi fue cuando vino Enrique Miralles, por ahí por el año 90, probablemente. O sea, ¿cómo puede ser que en 30 años no pase nada? La Paulina hace 2 años atrás trajo a los detectives de la luz, que eran los mejores y los más bacanes iluminadores del mundo que estuvieron en la FAO. Fue una tremenda experiencia. Tal vez no hubo tanta participación en la FAO, pero fue una tremenda experiencia que me tocó participar, estar ahí tangencialmente. Ya, bueno, puede ser, pero en general son como destellos de luz en la oscuridad. No hay pero tiene una razón. política digamos, de estar conectado, abriendo vínculos para los propios estudiantes, y que ocurran cosas realmente interesantes en la facultad, ¿no? Pienso, no sé, en profesores como Benjamino Portot, Mauricio Angelini, que deberían estar haciendo clases en la escuela y no están. Tomás Villalón pronto no lo vamos a tener más. Y como que nadie hace nada. Entonces, eso me parece súper, súper, súper preocupante. Me parece interesante esta visión, porque Albert está viendo la visión interna, porque como es académico del departamento sabe lo que está sucediendo, y es buena también la visión de Paulina, que en el fondo hace relación con cómo debiera la FAO proyectarse a la sociedad. Yo creo que, claro, de alguna manera yo tengo la sensación que tiene Albert también, porque por ejemplo, los Lighting Detectives, que son los mejores lighting designers del mundo, es como rockstar, pues Kaoru Sí, serán los Pritzker de la luz que vinieron a esa. En mi rubro es como que viniera, no sé, pues Tao Ando y la Zaha Hadid, Norman Foster, pero si no fuera por ti, Gabriela, y por Texido, no habríamos hecho nada. Fue como, yo soy de la FAO, quiero hacerlo en la FAO, por favorcito, denme permiso. No, me sentí como un poco despreciada oficialmente, ¿cachai? Pero es por estas pequeñas voluntades. Yo también cuando volví no me pesco nadie, ¿cachai? Entonces, yo creo que coincido desesperadamente con que tiene que haber un proyecto, como utilizando lo que comentaba antes, el proceso de diseño. Tú tienes que tener un objetivo. Primero puede coincidir con tener un objetivo. ¿Cuál es el rol de la Escuela de Arquitectura en Chile para el Chile que queremos? Si queremos este Chile, ¿cuáles son los proyectos en que, por ejemplo, todo el tipo de proyecto va a apuntar hacia allá? Y reconocer que uno de los valores, o recuperar el valor de que una de las características tiene que ser la excelencia académica. La excelencia académica. Y eso yo creo que hay que tatuárselo, porque, no sé, a mí yo estuve un ratito en pregrado y salí escapando, porque estaba difícil. En términos del trato que tenía yo como ser humano dentro de la administración, y entender bien qué pasaba con los alumnos, porque era esto de que llegaban como
como que una consultoría, ¿cachai? Es lo que decía Albert antes, sí. Claro, y tú decís, no, que son los millennials. No son los millennials. Yo he hecho clases en Finlandia, en Suecia. El año pasado me invitaron a China, a Shenzhen. Estuve haciendo talleres y la gente de la universidad era otra onda. Están como, tienen un proyecto así como, queremos llegar a ser la vanguardia del mundo y están todos en eso, incorporando nuevas tecnologías. O sea, de hecho, por ejemplo, dicen, oye, no me gustó esto, y desarrollan sus propias impresoras láser, unos chinitos que tienen cara de 12 años, porque ya, y tú decís, ¿qué van a ser estos flaquitos? Unas niñitas así. Oye, quiero esta impresora láser, no me gustó, voy a comprar yo los chips, y hacen sus propias máquinas para poder hacer lo que están soñando. Entonces yo creo que hay una energía que falta, que yo creo que es un súper desafío para la nueva directora del Departamento de Arquitectura. Pero yo creo que estamos también en un periodo para Chile y celebrando estos 175 años en que uno tiene que generar una mirada retrospectiva como lo hemos hecho hoy día a través de nuestras propias vivencias. Ha sido como autobiográfico, pero de alguna manera determinado como la historia de estos últimos 30 o 40 años de la arquitectura en Chile a través de nuestras propias vivencias. Y tal vez sea bueno como mensaje en el fondo pensar en una refundación con objetivos de escuela, y que me parece que sería súper interesante considerando el momento histórico que estamos viviendo y el momento histórico que es por el cual está pasando la FAO. Afortunadamente se vienen algunas sorpresas, Albert, te digo desde ya, porque vamos a hacer unas incorporaciones, vamos a empezar a generar extensión en relación a nuestros propios talentos que están en este minuto, los under 40, que están un poco desperdigados por el país, que los vamos a empezar a tratar de recuperar en esta... ¿Sabes lo que me parece más peligroso de eso? Es que hay, en general, por mi oficina pasa mucha gente muy talentosa egresada de la escuela. ¿Ah? He tenido la suerte de en realidad, si hago una retrospectiva de la gente que ha pasado, yo diría que el 80% son estudiantes egresados de la FAU, los que hacen la práctica, después se quedan, etc. Y tienen un sello que yo creo que es muy, muy distintivo. Pero a través de ellos también le tomo la temperatura a la escuela, porque yo tampoco estoy tan adentro. He tenido, en los últimos 12 años, la he mirado desde afuera. Y he tenido una relación más bien periférica. Pero sucede que en la escuela hay una suerte como de mirada casi frivolizante del diseño arquitectónico, ¿no? Entonces, sumado con la moda de la arquitectura de la pobreza que ha reinado, digamos, en los últimos 4 o 5 años, se banaliza la actividad cuando alguien brilla en términos como de arquitectura. Y eso me parece lo más tóxico que puede ocurrir en una escuela de arquitectura, no reconocer sus propias capacidades y, digamos, descalificarlas por inseguridad, básicamente. Y a veces esa inseguridad, lo más crítico, viene de los propios profesores, que transmiten sus frustraciones a los estudiantes. Bueno, tenemos hartos desafíos por delante. Desgraciadamente ya estamos absolutamente pasados de la hora. Yo les quiero agradecer la gentileza, la amabilidad y la generosidad con la cual han estado hoy día hablando desde nuestra experiencia y también proyectando la FAO hacia adelante. Tenemos harto trabajo por hacer y espero que puedan estar cerca. En este caso voy a hacer alusión personal cerca del departamento para poder seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias, Albert. Y dejamos abierto en el fondo los próximos coloquios y las conversaciones que tiene la FAO a raíz de sus 175 años de enseñanza de la arquitectura. Muchas gracias. 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 Paulina. Chao.